ustedes en HTM Radio Televisión. Vamos a saludar y dar la bienvenida ya a nuestro invitado de todos los martes, Juan Tamara Valladares. Ya saben que es economista y es muy importante también escuchar sus orientaciones sobre el business. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Bienvenido a HTM Radio Televisión. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos tus radioescuchas y televidentes de HCM Radio y Televisión. Bien. Bueno, Juan, sobre dos hasta tres temas. A ver, lo del aeropuerto de Chancay. Quiero escuchar su reflexión, su comentario sobre esto, porque ya se anuncia que la primera etapa va a inaugurar, estamos cerca ya en el mes de noviembre. Esto en realidad va a ser beneficioso para nuestro país, va a tener un impacto en la economía de nuestro país, va a ser generadora de empleo y tantas otras cosas más que se están pintando y se están diciendo sobre el puerto, el megapuerto de Shanghái. Bueno, en realidad el megapuerto de Chancay va a abrir la puerta con el Asia. Recuerda que el Asia es la zona de mayor confluencia, no solamente económica, sino en la cantidad de gente con la que nos podemos conectar, porque no solamente estamos hablando con China, es la conexión. Digamos, es el pase y la puerta o la llave de Perú hacia el desarrollo, pero para esto necesitamos, pues, necesitamos, digamos, construir la infraestructura que requiere este megapuerto para que dinamice la economía, impulse las exportaciones y mejore todas las oportunidades comerciales que tenemos con el Asia. Entonces, esto sí en realidad es como lo están diciendo muchos que va a ser bastante beneficio para nuestro país. Sí, definitivamente, o sea, tiene proyectado más o menos la generación de más o menos unos 7.000 o 7.500 empleos directos o indirectos, ¿no? Porque la trascendencia es muy, muy, muy importante. Ya tenemos ahora aproximadamente 5.000 chinos esperando que se abra este megapuerto para empezar ellos sus exportaciones directamente a Perú, lo cual en realidad se va a traducir en algo sumamente muy importante. Recuerda que Perú es un país que no produce prácticamente nada, es decir, no exporta prácticamente nada, salvo algunos productos en los que nos hemos potenciado, como es el caso de la agricultura de exportación, que estamos en el 5%, el 5%, digamos, de ese grupo de sector agroexportador es el que se ha potenciado, el sector textil también, después de haber invadido prácticamente la industria china, invadió el mercado peruano y la industria textil ha salido a mercados internacionales a conseguir esos mercados internacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de los minerales, no se ha reconvertido prácticamente al país y eso es fundamental realmente. Podríamos ser el centro neurálgico prácticamente del desarrollo, se modificaría de repente la posición geoeconómica y geopolítica a nivel internacional. Hay que recordar, por ejemplo, que China acaba de salir de Estados Unidos en el tema de lo que son la fabricación de vehículos porque Estados Unidos le está poniendo aranceles más altos y lo cual ha llevado que se desplace hacia Brasil. En cambio, por ejemplo, si Perú con el megapuerto generamos digamos, un escenario atractivo como para atraer todas esas inversiones, tendríamos aquí potenciada la industria automotriz y diferentes sectores que necesitamos, como es el caso, por ejemplo, de la petroquímica, que forma parte del desarrollo que necesitamos como país. Caramba, o sea que abre varias puertas, ¿no? Y ya usted lo que habla, ahí tiene la habilidad de lo de nuestras autoridades, ¿sí? Sí, necesariamente se necesita, Jorge, de una mirada,
geoeconómica, geoestratégica y geopolítica que lamentablemente la mayoría de los políticos no lo tienen, ¿no? Entonces, en la medida que se vea esto, digamos, dentro de un esquema de globalización, porque recuerda que no somos nosotros como país, no estamos aislados del mundo. Entonces, todo el mundo está globalizado y en ese proceso de globalización, donde la inteligencia artificial va avanzando a pasos agigantados, necesitamos integrarnos en ese espectro de desarrollo que no lo tenemos. El megapuerto de Chancay se presenta como una oportunidad por la ubicación estratégica, pero se necesita, como te repito, una infraestructura que nos lleve a dar un paso adelante, una infraestructura de vanguardia para que el potencial económico nos llegue a posicionar como el país con una capacidad de potencia no solamente regional, sino ya estamos hablando, digamos, de trascendencia global, ¿no? Eso es lo que se viene dentro de poco, porque recuerda que en este momento hay una pugna entre Estados Unidos y China por el dominio del mundo, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha perdido cierta hegemonía, ya China está avanzando estratégicamente en el dominio en el dominio de la geofinanciarización, o sea, el tema de las finanzas a nivel global. Entonces ahora con el tema del aspecto de la globalización y la geoeconomía que nos ubique a nosotros ya en este centro neurálgico, realmente va a ser fundamental para Perú. Bueno, y usted ha hablado acerca de las obras que se deberían de hacer, obras públicas, y en este caso, por decir, hace poco fui por Chancay y todo sigue igual en cuanto a las vías, a las vías que deberían de verse mejoradas, porque hablar pues de todo esto que va a haber todo un impacto aquí en nuestro país. En cuanto a la vida sigue igual, o sea, no sé si eso yo estoy equivocado, como le digo, acaba de haber un momentito terrible, y entonces todo sigue igual, y eso va a haber un caos cuando se quiera ir al norte de nuestro país, empezar a chantar y a ir entonces, ¿por qué nuestras autoridades se quedan tanto? En el sentido de que esta obra no es que se haya empezado a hacer hace un mes, ¿no? Entonces, han tenido tiempo para ir ejecutando y mejorando todas las vías, pero normalmente ahí está una parte por parte de nuestras autoridades, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso es, como te repito, por falta de mirada geoeconómica, ¿no? La mayoría de los integrantes del Ejecutivo y del Legislativo no tienen esa mirada puesta en una globalización que no la han visto, ¿no? Esa globalización va a llevar a que si se dan cuenta rápidamente lo que tenemos como oportunidad, que es prácticamente una segunda oportunidad que tenemos o enésima oportunidad que tenemos, porque recuerda que nosotros hemos sido abastecedores de guano y de salitre, ¿no? Y eso era en la etapa de la revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial que se iniciaba, por ejemplo, en Europa, donde Gran Bretaña necesitaba mejorar su agricultura y avanzar hacia la parte del desarrollo tecnológico, y necesitaba el guano, que nosotros lo tuvimos. Si nosotros en esa época hubiéramos avanzado, digamos, estratégicamente, ya te puedes imaginar cómo seríamos como país, porque tenemos realmente de todo y estamos perdiendo muchas oportunidades, porque a partir de ahí, por ejemplo, luego hemos perdido con el caucho, que ya vino el auge del caucho, que cuando se descubrió que el caucho servía para fabricar neumáticos, la industria empezó a buscarla a nivel de todo el mundo y la encontró en la selva peruana. Lo mismo con el algodón peruano, que tenemos el mejor algodón del mundo, ¿no? Entonces empezaron a buscarlo y empezó a salir todo. Luego vino el apogeo del azúcar, y el azúcar empezaron a buscarlo. ¿Por qué? Porque
parte generadora de energía. Recuerda que, por ejemplo, en Brasil los combustibles provienen de la caña de azúcar. Entonces, nosotros no hemos tenido esa mirada geoeconómica, geoestratégica y geopolítica como para avanzar, y tampoco la tenemos ahora con los minerales, en la que, por ejemplo, el cobre se torna fundamental para el desarrollo del país, y el cobre está incluido pues en diferentes actividades económicas. Si tú miras los celulares, miras todos los equipos que tenemos en la casa, todo lo que se hace para el sector automotriz tiene cobre, y lo que pasa es que lo estamos dando como materia prima y no lo estamos exportando como producto terminado para avanzar, porque o sea, las concesiones que entregamos son concesiones que no permiten transferencia tecnológica, que es lo que le ha servido a China. Por ejemplo, China se abre al mundo cuando ya entra esto de comercio mundial. Le abren las puertas al comercio mundial. China se abre al mundo, y China se potencia justamente porque las políticas públicas que establece le permite dejar dejar que el inversor llegue a su país, pero le pide solo transferencia tecnológica, y esa transferencia tecnológica ha ido avanzando para luego tener una curva de aprendizaje que le ha permitido llegar a salir a conquistar el mundo. Se dieron cuenta de que ellos tenían la capacidad suficiente, no solamente en el tema ya tecnológico que lo tienen, sino en la potencialidad de la mano de obra que ya se calificó, y sobre todo que todavía sigue siendo barata, pese a que los chinos ahora ya el per cápita está en $12.500, un poquito más. Es decir, fíjate cómo ha avanzado China en 60 años, de $89 que era el per cápita en 1960 al 2023, el per cápita ha crecido a $12.500. Mientras tanto, el peruano, que en el año 60 tenía un ingreso de $259 anuales, se ha quedado detenido más o menos en $6.700, ¿no? Entonces, fíjate esa gran diferencia, sobre todo por el avance tecnológico que desarrolla. El megapuerto de Chancay realmente se torna como una nueva oportunidad para Perú para avanzar y desarrollar y convertirnos en el primer centro logístico del Pacífico en Sudamérica, ¿no? Porque el megapuerto tiene muelles espigones, tiene puntos de embarque y de descarga, carriles para el transporte de carga sólida, líquida, estacionamiento para vehículos pesados, canales de ingreso marítimo, área de mantenimiento. O sea, es decir, tiene una serie de infraestructura que va a permitir que nos convirtamos, repito, en el centro neurálgico para que se cambie esa posición geopolítica que tenemos y geoeconómica, que cambiaría realmente por completo la posición de Perú a nivel global. Entonces es una obra importantísima, una inversión privada que se ha dado en nuestro país, y que ya estamos cerca a su inauguración de la primera etapa, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo es importante escuchar a usted, Juan, que es un profesional, y nos da información o sus comentarios siempre llegados a la realidad, son objetivos, porque a veces se citan muchas cosas y al final de cuentas no lo son, ¿no? Y por eso es que lo convocamos a usted para que nos hable claramente, como ya es de su costumbre, sobre este importante proyecto acerca del megapuerto de Chancay. Yo le quería decir algo, ¿no? Tanto me negaron, usted recordará cuando estaban celebrando las elecciones y salió elegido Pedro Castillo desde bien comunista, terrorista y muchas cosas más. Pero sin embargo, usted nos dirá, Juan, China es un importante socio comercial del Perú, ¿no? Y China, ¿qué política económica y tanta Juan?
Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, China ha dejado de lado, dejó de lado, por ejemplo, lo que Estados Unidos quiso imponer en Alemania después de la debacle que tuvo Alemania en la Guerra Mundial. Alemania se alejó, por ejemplo, de lo que proponía a través de la ayuda. Y China hizo, digamos, un enfoque totalmente diferente, pero a partir más o menos del año 2008, en donde modifica su política económica. El modelo económico que tenía era un modelo, digamos, muy centralista, ¿no? Que no permitía mucho el desarrollo del capital. Si bien es cierto, el capital es fundamental para el desarrollo de cualquier nación, se necesita también de una política con un Estado fuerte realmente. Y en economías como Sudamérica se ha dejado de lado al Estado, se lo ha debilitado por completo para establecer políticas públicas que han afectado realmente a los peruanos. El hecho, por ejemplo, de dejar de fuera de la actividad económica al Estado, en realidad lo ha debilitado, porque a nivel global, por ejemplo, los estados, si solamente vamos al caso de hidrocarburos, el Estado es potente en este caso, se hace cargo de sectores críticos, de sectores que no son, que son, digamos, no renovables, y eso permite que avance. Eso es lo que ha ocurrido con China. China tiene la mayor cantidad de minerales en el mundo, ha logrado hacerse, digamos, de la mayor cantidad de energía en el mundo, y anda en busca de mayor energía porque se dio cuenta de que la energía en el mundo es lo que va a faltar, y ese es el gran problema en el mundo. El problema en el mundo actual, Jorge, no se trata de una diferencia económica entre uno y otro país. El problema del mundo tiene que ver básicamente con energía. La energía, el agua, que es básicamente también, que es fundamental, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Yo quiero adicionar, por ejemplo, con el caso, por ejemplo, lo que me acaba de tocar sobre el megapuerto de Chancay, que además de todo lo que te he comentado, que se convertiría Perú en el centro neurálgico del desarrollo, tiene que ver, por ejemplo, con lo que los empresarios buscamos: reducir costos. Y el costo logístico, más o menos, para cualquier empresa importadora y exportadora, llevará más o menos a una reducción de costos, tal vez de un 15 o 20% más. Tal vez, dependiendo de cómo se maneje esto, puede ser que tenga incluso una mayor reducción de costos, ¿no? Por otro lado, tenemos que, por ejemplo... Es un porcentaje bastante importante, ¿no? Sí, es fundamental. O sea, nosotros los empresarios vemos tema de costos. Entonces, en la medida que podamos reducir los costos y maximizar las utilidades en una estrategia de minimax, que es lo que llamamos los economistas, entonces es que ahí avanza la compañía. Y en el caso de una empresa estatal como la Hidrocarburos, que tratamos en la semana pasada, Jorge, le han quitado, por ejemplo, esa capacidad de incrementar utilidades al desintegrarla verticalmente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el hub del megapuerto de Chancay ayudaría muchísimo a mejorar ese tema de costos logísticos, reduce el tema del tránsito, y lo va a posicionar, repito, a Perú como el hub portuario más importante de América Latina. Bueno, a ver, los que están invirtiendo en su mayoría son hay capital chino, ¿no? Pero también hay capital de empresas nacionales, ¿no? Sí, hay una empresa peruana que está ligada a esta empresa china, y es prácticamente capital netamente privado. No es estatal, ¿no? Ahora, lo que ahí pasaba era que se necesitaba impulsar. Hay que recordar que este megapuerto viene más o menos, ya tiene varios años atrás, ¿no? O sea, se dio el inicio, me parece que en el año 2014, me parece, con Ollanta. Pero se quedó ahí porque Ollanta puso la primera piedra, pero se quedó ahí. Después vino
después de Ollanta vino PPK. PPK no avanzó no avanzó a ese paso trascendental. Luego vino Vizcarra. Vizcarra tampoco lo hizo. Avanzó con Sagasti. Sagasti le dio un mayor impulso realmente, y quien, digamos, dio la fuerza, aunque mucha gente lo niega, no lo acepta, me han criticado mucho porque yo publiqué que esto se debió, digamos, a una decisión política de Castillo. Castillo lo hizo, ¿no? Entonces hay mucha gente que me ha criticado, me ha dicho, ¿cómo puede ser que Castillo ha sido un bruto, un no sé cuánto? O sea, le han dicho de todo a Castillo, pero lo que yo siempre he dicho, bueno, Castillo tuvo una decisión política, ¿no? Y acá el problema son decisiones políticas, que es lo mismo que está pasando con el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Que por decisión política se da a una asociación se genera una asociación público-privada, ¿no? A través de un decreto legislativo que ya está aprobado en el Congreso. Entonces, que ya está como ya está aprobado, ya salió incluso en el... Ese tema sería importante tocarlo en la próxima semana, porque es muy importante lo que ustedes están señalando, y creo que la otra vez le toqué algo sobre ello. ¿Le parece? Para que usted pueda ampliar en sus apreciaciones sobre eso. Este tema que es muy, muy importante, porque ahí, al parecer, hay algo medio, no tan clara, ¿no? Las cosas. Bueno, sí, en realidad sí hay que tocarlo, Jorge, porque es sumamente importante, y sobre todo porque atenta a varios artículos de la Constitución, ¿no? Que no se ha visto realmente, ¿no? Pero en realidad el problema... Pero dejemos ahí punto suspensivo para ir terminando el tema, porque está, de verdad, y le agradezco porque hasta yo ya estoy entendiendo un poco más de esto del acuerdo de Shanghái, ¿no? Por decir que usted nos habla que también hay capitales privados, y sobre todo el impulso que le dio Pedro Castillo, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo. Algo de bueno tuvo que haber hecho también Pedro Castillo, ¿no? Sí, pues en realidad sí, ¿no? Porque fíjate que si lo inauguró Ollanta en el 2014, ¿por qué no avanzó? Y después Ollanta Humala fue sucedido por PPK, y PPK, ¿por qué no avanzó? Luego vino pues Vizcarra, Sagasti, o sea, Vizcarra no hizo nada prácticamente con este tema, ¿no? Y luego Sagasti le dio, digamos, cierto impulso, pero Castillo prácticamente refrendó ese tema. Y con Boluarte, más bien lo han querido desvirtuar. Recuerda que hubo una complicación legal ahí que intervino. Sí, pues, entonces fíjate esa mirada, en realidad mirada torpe realmente, ¿no? Porque el Contralor lo que tiene que hacer es fijarse, pues, en las afectaciones que le están haciendo al país, más no en eso, porque él decía que creo que ahí había según él, una afectación de que era solamente a una compañía que le estaban dando, creo que por el tema de monopolio, una cosa, en realidad una cosa para desvirtuar este tema, ¿no? Pero no estaban viendo realmente la importancia geoeconómica y geoestratégica que Perú tiene como país ahí, ¿no? Bueno, pero Juan, ¿qué falta de vino, no? Justo cuando ya está la foto de la inauguración de la primera etapa y una inversión netamente de cero, han invertido en el acuerdo de la calle, o sea, venir con esas cosas, es explicado, ¿no? Y la presidenta, porque está, como dice mi abuelo, o decía mi abuelo, como curva de cáncer, o sea, más previa, no, casi, hace que toda esa cosa se toque, porque creo que los chicos son de tomar decisiones, ¿no? Sí, en realidad el consorcio Costco Shipping Port, creo que es el representante ahí, creo que inició un proceso judicial para defender esto, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos dijeron que iban a avanzar con el proyecto, o sea, no lo iban a detener. Y entonces, incluso ya está anunciado, Jorge, que en noviembre viene el presidente chino a Perú para hacer, digamos, la inauguración. Ya está
ya está prevista, ya está prevista la... Y apelando su objetividad. Ah, Ya nos ha dicho usted de Ollanta, puso la primera piedra y después se olvidó. Vino PPK, nada. Vino Manuel Merino con 5 o 6 días de presidente de la República, peor. Después ingresó Vizcarra, o antes que vino Vizcarra, pasó por ahí. Después vino Sagasti impulsó un poco, pero Moquilla llegó a tener mayor impulso con Pedro Castillo. Ahora, con la presidenta Dina Boluarte, o sea, ¿por qué? Porque ya se viene la primera entrada, dando la figura de que yo fui, dando el mensaje de que gracias a mi gestión es que se está inaugurando esto, pero cuando en realidad el uso de reflexión, el uso de análisis, ¿cuánto hay de trabajo, de impulso de este gobierno de Dina Boluarte en el megapuerto de Chancay? sí, pues en realidad la decisión política fue pues la de Castillo, ¿no? Y ahí un poco que el sector empresarial que estaba con los pelos de punta porque pensaba que Castillo iba a estatizar todo, iba a hacer lo que se hizo en Cuba, lo que se hizo en Venezuela. Todo el mundo apostaba en contra de Castillo, no decía, no, esto se va a convertir en un país comunista. Pero con eso se abrió realmente este tema y prácticamente ahí es donde se dio el impulso para que el Perú empezara a avanzar, ¿no? Y eso llevó incluso que el sector que le debía al Estado empezó a pagar lo que debía. Con Boluarte más bien se ha retrocedido, ¿no? Y esto realmente es lo que está afectando al país ahora y sobre todo que lamentablemente desde el punto de vista, por ejemplo, técnico, el Ministerio de Economía y Finanzas está actuando de manera populista y está afectando mucho a las arcas fiscales ya con decisiones populistas como el hecho, por ejemplo, de apoyar a la Municipalidad de Lima a través de un préstamo enorme realmente, ¿no? Bueno, a ver, entonces, por decir, este gobierno ya no ha hecho nada, no ha realizado ningún trabajo como para impulsar o seguir poniéndole más energía o claridad a este proyecto para que ya en este noviembre que viene sea inaugurado. O sea, ya se dio ese gasto, el primer impulso, el Castillo, un segundo impulso que es lo ha llevado a que esta obra importantísima para nuestro país sea inaugurada en noviembre. Otra palabra, inaugurarse nada de nada. Bueno, Dina Boluarte nada de nada, ¿no? Te digo, más bien lo que han querido es, con Boluarte a través del Contralor han querido frenar este tema que básicamente, como repito, es privado, ¿no? Ahí tienes al consorcio Cosco Shipping Ports y el otro, en este caso Cosco Shipping Ports Chancay, Perú, tiene el 60% y Cosco Shipping el 40%, que es de la compañía peruana Volcan, ¿no? Entonces es netamente privado, o sea, aquí no tiene por qué haber, digamos, una restricción y decir, ¿sabe qué? Esto no va, porque tiene que ir en realidad. El megapuerto de Chancay es la llave del desarrollo peruano, como repito, Jorge, es una nueva oportunidad que tenemos como país, porque los peruanos nos merecemos, Jorge, los peruanos nos merecemos que los ingresos suban realmente, porque con 1025 soles un peruano no vive realmente, y el 80% de la población que se busca el empleo está en la calle pues haciendo de todo para poder subsistir, ¿no? Y hay que cambiar el hecho, por ejemplo, que la gente se haya trasladado a la calle, a volverse ambulante, a buscarse la vida, sea como sea, es consecuencia pues de que no hay trabajo, no hay industria, no tenemos un país que haya llegado a industrializarse a pesar de todos los recursos que tenemos, ¿no? Y eso es algo que es nefasto y no solamente es
es ahora, ¿no? Esto viene desde hace mucho, hace 2 siglos, pues, de que el país no avanza, no crece. Han habido oportunidades para industrializar al país, avanzar realmente en el proceso de industrialización, pero el hecho, por ejemplo, de haberse establecido en Perú en los 90 un modelo neoliberal que saca al Estado y lo deja sin regular la actividad económica porque se asume que los agentes económicos son los que solo se van a regular, ¿no? Eso no ocurre, eso simplemente es una ficción realmente, ¿no? Entonces, eso lo potenció pues Fujimori. Fujimori desindustrializó el país realmente, ¿no? Y la consecuencia la estamos viendo después de 34 años de que llegó Fujimori al poder. Estamos viendo de que no tenemos industria, pues seguimos sin industria, y sin industria cada vez va a ir creciendo la informalidad, cada vez el subempleo va a ir avanzando si es que no se toman medidas correctivas, y para eso se necesita ser técnico realmente, pues, o sea, dejar de lado la conveniencia política para avanzar como país. Eso es fundamental, no hay otra forma. Hay que tomar medidas claras, hay que ver hasta qué punto el Estado lo necesitamos para que regule correctamente, porque también hay que regular al Estado. Se habla mucho de regulación, de que hay muchos oligopolios, de que los monopolios se han desagregado para convertirse en oligopolios. La actividad del Estado ha quedado sin regular a esos oligopolios que hacen lo que se le da la gana, pero también, ¿quién regula al Estado, Jorge? Ese es otro problema. ¿Quién regula al Estado? ¿Quién regula, por ejemplo, a los congresistas, a los parlamentarios cuando hacen pachotada y media? ¿Quién los regula a ellos? Entonces, tenemos que hablar también, por ejemplo, de regulación, no solamente de la actividad privada, sino tenemos que hablar de regulación de la actividad estatal. Por eso es que Perú necesita un modelo económico propio. Hay que ver, por ejemplo, otras realidades, como Alemania desarrolla después de quedarse prácticamente en la ruina en la guerra, después de la guerra. ¿Cómo es que Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, del Reino Unido, para volverse potencia económica? ¿Cómo China avanza ahora a querer ser la economía número 1 para desplazar a Estados Unidos, que, dicho sea de paso, cada vez está en una mayor crisis, y la crisis se va a acrecentar mucho más si en este noviembre 2024 Trump postula, aunque ha sido condenado, si postula va a haber un problema gravísimo ahí en Estados Unidos, porque ya los republicanos y los demócratas anunciaron que ninguno de ellos va a reconocer los resultados electorales. Y se está avecinando prácticamente una crisis que va a desembocar en algo muy crítico, y que probablemente no sabemos si puede ser ahora, pero en algún momento va a explotar en Estados Unidos. Con lo cual, la hegemonía podría ser ya, digamos, de China dentro de poco, ¿no? Y es lo que estamos pasando aquí en nuestro país, ¿no? El tema de prácticamente es el gobierno. Estamos prácticamente, como decía Juan, a la deriva, y lastimosamente somos también parte o responsables de todo lo que está pasando aquí en nuestro país por elegir mal. Juan, agradecerle por su presentación aquí en nuestro programa, y nos encontramos el martes en Calle 30 Radio y Televisión. Muchas gracias por tu invitación, Jorge, y con mucho gusto. La próxima semana entonces regresamos nuevamente. Saludos a todos tus radioescuchas y televidentes. El tema del agua. Ya, con mucho gusto, Jorge. Un fuerte abrazo. Otro para ti, buen fin de semana.